Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros. Bendiciones desde lo alto para todos los hombres y mujeres de bien de este hermoso país que ama, que respeta, que admira a su patria donde quiera que se encuentre. Que el anhelo, las ansias, el deseo no te lo apague nadie. Nadie tiene el derecho de apagar la esperanza y la fe que tú tienes de que haya justicia, que haya libertad en esta hermosa patria. Para ti, para tu amada familia, para esta y para las nuevas generaciones. Hoy es viernes, iniciamos un fin de semana, 22 de noviembre, en mi programa 1090. Se dice fácil, pero seguimos construyendo libertades, esperanza y sobre todo en este momento tan crucial de estos días donde todos tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para hacer las cosas no tan solo bien, sino mejor cada día. Esta carrera que nadie dijo que era de velocidad, era una carrera de resistencia verdadera en la búsqueda y la lucha por la libertad. No se conforme en tu vida nada más por pensar que corriste y ya para eso es suficiente. No. Al llegar a la victoria es lo fundamental. El llegar a la victoria es allí donde estriba todo. En la vida muchos hombres y muchas mujeres terminan en su ocaso de su vida. Bueno, yo corrí la carrera de la vida, pero hasta ahí la llegué. No pude hacer nada más, pues no basta con eso. Estás a tiempo del despertar de tu vida, ceñirse realmente en las promesas y en las bendiciones de Dios, pero sobre todo ir caminando indiscutiblemente con los principios divinos. Salvífico por demás de que tu carrera no es para solo ser el bien, sino para hacer las cosas desde la excelencia. Hagas lo que hagas, a lo que te dediques. Sí, esa es la vida verdadera que tú tienes que seguir y Dios te acompaña si vas con ellos. No aquellos mediocres que ya, no, mañana veo qué va a pasar o espero que otros hagan por mí. Yo creo que el tiempo ha llegado que tú despiertes. Hay mucha gente insensata, insensible, que a lo mejor te va a poner piedras en el camino o quizás ni siquiera se motiven a tenderte la mano en un momento de dificultad. No hay manera que muevan esos corazones duros. Bueno, hay ellos que asuman su arranco, esos necios. Ponte del lado correcto. Camina con los sabios para que tengas sabiduría y Dios te conceda esa sabiduría y el discernimiento. Acompáñame día a día. Suscríbete, dale like y reproduce el programa. Reenvíalo a otros para que también se gocen de las verdades, de la coherencia, de la integridad y sobre todo del camino del buen valor y las bendiciones y el amor. Apartheid político y eléctrico prevalece en Venezuela. 5.000 días tiene el régimen ocultando la verdad de la crisis eléctrica. Oído. ¿Dónde están los Martin Luther King? En el editorial de Venezuela. Quienes se pongan al lado de las luchas sociales del pueblo sin miedo, con valor, para ser agentes transformadores de esta Venezuela, para que vaya a caminar hacia la Venezuela de lo posible, con buen provecho, quitándoselos a los engendros del mal para poder hacer el bien todos y cada uno, lo que deseamos y caminamos. Bienaventurados los hacedores de paz y del bien. ¿Dónde están los luchadores realmente? Están escondidos, tienen miedo. Yo siempre he dicho,
Podrán callar el mensaje, pero nunca al mensajero. Perdón, repito, inversa. Podrán callar al mensajero, pero nunca al mensaje. Cuando tú sigues ideales, el mensaje no muere, se mantiene vivo, generación tras generación. El ideal claro del libertador Simón Bolívar fue ese, que lo mantuviésemos vivo en esta y las otras generaciones. No lo malinterpretamos, no es la malinterpretación, es el buen uso del mismo. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, dijo en el día de ayer, con relación a la decisión de la CPI, la decisión antisemita del Tribunal de la Haya es un moderno juicio de Dreyfus y terminará de la misma manera. Alguien me preguntó, ¿qué es Dreyfus? ¿No? Por ahí lo tienen en dibujos animados, ¿no? Es un demonio infiltrado en el reino de Dios, en la tierra. Es un clan demoníaco. Con la ayuda de la BNI, Mellon Investment Advisor, INC, grupos que van más allá de la Agenda 2030, que invierten para despertar y crear guerras, no solamente guerras, sino disociaciones y hambruna en el mundo. Esos que lograron meter hasta inclusive en dibujos animados, y los niños lamentablemente les hacen ver ese famoso reinado de Dreyfus, pero que a la final Dios, a través de su grandísima palabra y su fuerza y su poder, termina acabando a esos demonios. Es allí donde se aplicó el principio divino que Benjamín Netanyahu está invocando y diciendo tendrán el mismo final. Y se refirió a la Corte Penal Internacional. Pues igual forma, hoy hago lo mismo. ¿En qué sentido? Porque esa Corte Penal Internacional sigue mirando hacia un lado sobre el caso venezolano. Y empato de una vez esto, porque para el 1 de diciembre, cerca ya, se está convocando una protesta global, oiga bien, global, para exigir a esa Corte Penal Internacional que actúe sobre los crímenes de Maduro. Una protesta global. Y esto también lo ha provocado el Parlamento Europeo, que está promoviendo, quien esta semana que terminamos manifestó abiertamente a la Corte Penal Internacional a través de un pronunciamiento total de la Corte, de la mayoría del Parlamento Europeo, quien le está pidiendo a la Corte que decida definitivamente sobre el caso de Venezuela y específicamente de Maduro y sus cómplices. Hay un acuerdo global, y puedo sumar los presidentes y los expresidentes y los gobiernos que le han exigido, la OEA y muchos otros grupos, ONG, asociaciones, movimientos, todo lo que le hemos pedido a la Corte, pero esta vez se suma millones de gente para pedirle a la Corte que se pronuncie y no vaya a tener el destino final de lo que dijo Benjamín Netanyahu. El juicio de Dreyfus terminará de la misma manera que lo empezaron esas hordas demoníacas. Así o más claro. Pues pasado esto, avanzo. Hoy viernes, maravilloso viernes. Margarita ha logrado, había que recordar en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que Margarita había logrado en materia de electricidad, a través de la construcción de la planta Luisa Cáceres de Arismendi, su independencia eléctrica. Sí, aunque tú no lo creas, en K1.
Hoy, tristemente, el pueblo de Margarita, el cual nos solidarizamos, pasa su peor momento. Yo lo había comentado ayer, pero hoy voy a ampliar más de la crisis eléctrica, y por eso dije que hay un apartheid eléctrico en Venezuela. ¿Saben ustedes qué significa el apartheid? Para los que me han preguntado, una segregación racial. Pues aquí en Venezuela hay política, apartheid político y apartheid eléctrico. El apartheid eléctrico, esa segregación racial, pareciera que haya que aplicarla en Margarita en este momento, le está aplicando el régimen de Maduro. Y viene esta descarga después de haber logrado su independencia eléctrica, ¿no? Y haber logrado con esa planta Luisa Cáceres de Arismendi, que fue el pilar para la base del turismo para Venezuela y la América, que generó el turismo margariteño no solamente a los entes privados, sino a la propia Venezuela, cualquier cantidad de ingresos. Que la isla quizás no se desarrolló como todos aspirábamos, como venezolano lo digo, pero sí tuvo su empolio progresista y de inversiones a la misma, y que el pueblo margariteño, el pueblo de Nueva Esparta, tenía cada quien su ingreso y vivía tranquilo. Quizás no todos superaban, pero sí la gran mayoría vivía tranquilo porque tenían los ingresos productos del turismo. Hoy en día la isla, en ese apartheid eléctrico y político, en la era Chávez Maduro, y más en la de Maduro, se acrecenta más y llegó la crisis completa ya. ¿Sabían ustedes que, según los datos que tengo, el doctor Víctor Poleo, buen amigo, especialista en materia de electricidad, que a duras penas por el interconectado, es decir, por el cable submarino, recibe la isla 160 megavatios en este momento, cuando él tiene un requerimiento de 380 megavatios para que la isla se mantenga? A duras penas, y entonces les envían racionamientos porque no da abasto para todas las islas, para toda la isla. Y que la isla en su momento tiene a veces 20, 24 horas sectores sin electricidad, donde los alimentos se les pierden, están entrando ya en la crisis fuerte, mayor a humanitaria como la que ha tenido el país, los ha alcanzado porque están corriendo un problema del abastecimiento. Los hoteles que tenían planta ya se agudizan, y el pueblo ni hablar. Las termoeléctricas totalmente destruidas por incapacidad, por indolencia. Esto no es un tema de saboteo, ni que haya venido el pájaro, el gato, el ave, no sé qué cosa, o Prim, o quien sea, no sé a quién, pues ya ellos no hayan a quién nombrar el régimen, y no dicen la verdad. Tienen más de 5.000 días que el régimen no da la claridad de qué verdaderamente está pasando con el problema del sistema eléctrico nacional. No se atreven a decirlo ante el inminente fracaso, entre otras cosas, de ellos. Y es puro odio lo que de ellos sale por esa boca, pero nada que ofrecerle al país. Las termoeléctricas generaban 220 megavatios. A raíz de la explosión del tema de la planta de gas en Monagas, que no se sabe, ya están investigando, no se saben las causas. La Delcy Rodríguez dijo que era el IPRIN, que era María Corina. Bueno, ellos siempre tienen que culpar a terceros, pero no reconocen que es por culpa de ellos, por su incapacidad, su indolencia, por no tener inversión, porque se robaron los dineros para poderle dar el verdadero mantenimiento preventivo y correctivo a esas plantas. Esa es la verdad, pero eso no lo dicen. Pero había que reconocer que las plantas termoeléctricas en la isla de Margarita,
pesar de sus condiciones deplorables. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos y le hemos pasado fotos inclusive en las condiciones que se encuentran. No me ven a mí, porque así están casi todas las plantas termoeléctricas del país. Pero esas son plantas eléctricas duales, que trabajan con gas y diésel. Antes que ella lo suministraba a Monagas, porque la planta de Monagas suministra el 80% de gas al país. Y para el sector eléctrico, esa planta direcciona el 50% de ese 80%. Lo demás, el otro 30% para las viviendas, para las casas, etc. Porque el otro 20% lo distribuían hacia aquí occidente y genera gas. Ahora, hay diésel. ¿Dónde está el diésel en Venezuela? ¿Por qué no un plan de emergencia, señores que se llaman gobierno o que por lo menos están allí en Miraflores? ¿Por qué no inician apartan ese apartheid que tienen eléctrico con la isla? Por primera vez en esta temporada. Y le envían diésel para que algunas de estas termoeléctricas empiecen a generar y puedan por lo menos abastecer, saciar la necesidad que hoy requiere en parte eléctrica la isla de Margarita. Desde el Movimiento de Salvación Nacional, y quien me honro presidir, quien te habla, José Contreras, aunque no me solidarizo totalmente con el pueblo de Nueva Esparta, y espero en Dios, oro porque a ellos, alguien de estos perversos, tenga una pequeña luz y le den la orden de que por lo menos no sea todo tan malo y que en ellos no esté todo putrefacto del mal, lleno de mal, y empiecen a enviarle diésel para que puedan, por lo menos algunas de las dos plantas termoeléctricas que hay allá en Margarita, se inicie el proceso de poder restablecer el sistema eléctrico. Una cuestión humanitaria. Bueno, hasta ahí dejo esa parte, porque al igual está pasando en Venezuela. Ya están los razonamientos en todo el país, horribles que son los razonamientos, pero no dicen el por qué y el cuándo. Recuérdense que Guri en este momento está distribuyendo, está enviando, generando 800 megavatios para el occidente y el centro Andes y 400 para el oriente. No da abasto, no da abasto, porque el requerimiento, la necesidad instalada para que Venezuela funcione en ese sentido es cercano a los 2000. Ya ustedes saquen los números que puedan. Respuesta de la Asamblea 2020, es decir, la del régimen, con relación al tema de la ley Bolívar aprobada en los Estados Unidos contra Maduro y todo el que quiera apoyar el régimen de Maduro. Mire, hay tanto odio en esa gente que se para en esa asamblea, encabezado por su presidente, el psiquiatra. Pero hay tanto odio que volvió a abrir la boca Iris Valera, que no tiene moral para hablar, pero bueno, el odio cada vez que habla esa mujer, estoy seguro que al cielo no va a ir, eso sí estoy claro. Así se arrepienta. Hay tanto odio que lo que se les viene a la cabeza es solicitar, y lo hizo ayer, la anulación por vía administrativa de los documentos de identificación y registro, tanto de las empresas como de la oposición, de quienes piensen distinto, los que pensemos distinto, que avalen o apoyen esa ley Bolívar de los Estados Unidos que va en pro, en beneficio del pueblo. Eso no lo entienden. Y ellos devuelven con odio. No, es decir, no plantean salidas y soluciones a la crisis de verdad, la profundización del problema, y por eso que hay un apartheid político. Es ellos, se crean una raza ellos especial, al mismo propio estilo nazi. Son ellos, los demás hay que acabarlos y desaparecerlos, porque esa misma aberrante posición e idea loca la planteó
una Medina Carrasco, esta Ilenis Medina del PPT, quien había dicho también algo disparate similar para desterrar a la dirigencia política o politiquera de las versas. Es decir, en ellos no hay nada bueno, positivo, algo que Dios de ellos emane. No, 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 no. Están completamente metidos en ese juicio de Dreyfus, totalmente el régimen como tal. Ahí no está Dios. Y te muestran crucifijos, y te muestran no sé qué cosa, y te muestran falsos pastores evangélicos o cualquiera de estas cosas que ellos muestran como si fueran verdaderamente cristianos. No, en ellos no hay nada de eso. Eso es mentira. Bueno, el diablo conoce la palabra de Dios para que sepan, ¿no? A los que no la saben. Bueno, sin embargo, esos son pataleos de ahogado de última hora. Es verdad. Y quiero ir por el programa para el cierre. No estoy en las mejores condiciones hoy, pero quisiera decirlo. Me duele mucho la partida de Danilo Badel, el cañón de la gaita, acá en Regionales. Buen amigo, ex compañero de trabajo de mi señora esposa cuando trabajaron juntos en la CanTV, pero amigo personal. Paz a su alma, con bastante fuerza, y a sus familiares. Cuando digo fuerza, a sus familiares, y mis condolencias desde el Movimiento de Salvación Nacional y en lo personal a los familiares de Danilo Badel, el cañón de la gaita. Que Dios vuela alto, Danilo, vuela alto. Muchas anécdotas quedan de recuerdo. Ayer le hablaba con mi gran amigo Douglas Vera, allá en los Estados Unidos, Marevino también, coordinador del Movimiento de Salvación Nacional allá en Miami. Y le recordábamos los dos como amigos de Danilo, algunas anécdotas maravillosas de él, junto con él. Qué grata, de grata recordación. Paz, vuela alto, Danilo, vuela alto. Pero me quedo de una vez aquí en Regionales. Había que recordar ya que en el tiempo de gaita, en los años 60, Maracaibo Marginada y Sin es una gaita que interpretó el monumental Ricardo Aguirre. Miren, en los años 60. Y estamos en el 2024, a las puertas del 2025. Y puedo decir nuevamente que vigente es esa gaita. Maracaibo Marginada y Sin Real. Ayer nuevamente volvió a llover en la madrugada de hoy con una torrente lluvia eléctrica inundada por todos lados. En los años 80, quiero decirle a ustedes, 70, 80, ingenieros que venían de Caracas decían que Maracaibo no le hacía falta drenaje porque no llovía. Y a que pasaron los años, nadie quiso hacer drenaje a gobernadores y alcaldes y mucho menos gobiernos centrales. Y llegamos hasta ahora y seguimos teniendo y padeciendo lo mismo porque a nadie se le ocurrió hacerlo. Y cuando zonas de Maracaibo que están al mismo, por debajo del nivel freático, debajo del nivel del mar, perdón, del lago inclusive, difícil hacer drenaje. Y se han comido esas vías cualquier cantidad de dinero, aparte de lo que se han robado. Y Maracaibo marginada y sin real. Vemos los rostros del maravino en estos tiempos. Después de fiestas y ferias, empataban con la Navidad, la alegría, el gozo, la esperanza de pasar en tranquilidad y en familia. Todos estos. El Maracaibo de Igarachero, alegre, con las gaitas, que contagió a toda la nación. Y hoy, casi cabizbajo, al ver que no era lo mismo, o no es lo mismo. Solo en esta temporada vemos quienes tienen los dineros, son los del régimen, desde luego, su cabecilla, los enchufados, los alacranes, los alacrancitos del G4, son los que tienen los recursos. Los demás, la mayoría,
no los tenemos a veces ni para las medicinas, ni para nuestra salud. Pero tenemos fe y confianza que Dios es el proveedor. ¿Y por qué toqué esto? Porque no podemos seguir creyendo que el hombre es el proveedor, no es Dios. Y hasta que no entiendas que es Dios el proveedor y te dejes llevar por ello, difícilmente podrás salir adelante. Venezuela va a salir adelante, sí, pero no por las manos del hombre, de la mano de Dios, que escogerá a los hombres y mujeres íntegros, idóneos, claros, identificados en el caminar de la verdadera fe y no de la hipocresía, para poder sacar adelante a nuestra nación. Y los está preparando porque los tiempos vienen. Yo quiero cerrar al final de esto diciendo, no se trata de llegar a lo que insisten, no, pero mira, después del 10 y que ves que quedó Maduro, ahora sí vamos a dar duro porque los gringos, porque... Mire. La idea es no llegar al 10 con Maduro allí. Yo sé que hay negociaciones internacionales que están entendiendo a eso y que hay una parte radical del madurismo ahí al lado del entorno de Maduro que no lo deja avanzar. Pero es allí que tenemos que enfocar, no después. Yo no tengo yo no tengo la información de decir que va a ser mañana, pasado mañana, el día que viene. No, yo simplemente como portador de voz, de buenas nuevas, de voluntades buenas, porque Dios me pone hasta aquí en este apostolado de servicio, hablar las cosas bien y de buenas, para que tú, no para vendedor, no como vendedor de ilusiones, no, yo no estoy aquí para eso. Estoy para hablar de realidades y de claridades, para que tú te pongas del lado correcto y empecemos a saborear y a seguir luchando porque viene eso. Repito, esto no es una carrera de velocidad, es de resistencia para que nos lleve a la verdadera victoria. En la acción de gracias de estas cosas, de las dos dones, yo quiero decir al final de este programa lo siguiente. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias estoy a mi Dios siempre por vosotros. En Corintios capítulo 1, como dijo el apóstol Pablo, que os fue dada por Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, y en toda palabra y en toda ciencia, así como testimonio acerca de Cristo, que ha sido confirmado por vosotros, y de tal manera que nada os falte en ningún don. Esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis imprevisibles en el día de nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Toma estas palabras en tu corazón. Para ti y para mí, no entramos en el apartheid político. No, entramos por fe y por creer en ese mundo, por ser fiel a Dios, en esa comunión con su Hijo amado Jesucristo. Únete. No dejes de suscribirte. Y como siempre te digo, escribe a mi correo contrerasj2061@gmail.com, mi número 0424-678-3137, para que si nace de tu corazón, yo te explicaré cómo hacer los aportes voluntarios para seguir en esta lucha maravillosa que traerá, que nos dignificará en el día que ha de corresponder que alcancemos la justicia y la libertad. Fuerte abrazo, feliz día y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra?